Mi abrazo y mi cariño para todos ustedes. No sé si ustedes tienen la misma sensación que tengo yo. Y es que cada viernes que llega, como hoy, que tenemos un día maravilloso para nuevamente compartir con nuestro muy querido Gonzalo Rodríguez Fraile, es que nos damos cuenta cómo el tiempo avanza de una forma tan rápida y maravillosa. Y le damos gracias a Dios por eso, porque tenemos nuevamente la oportunidad de compartir junto a ustedes, de estar junto a ustedes, de cumplir esos propósitos de vida y esas misiones de vida, y es servir para que esta información llegue al corazón, al alma y elevemos nuestra conciencia en esta encarnación. Le doy la bienvenida a nuestro muy querido Gonzalo Rodríguez Fraile. Gonzalo, un gran abrazo, muchísimas gracias, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Encantado, ya lo sabes que sí. No sé si le pasa lo mismo, Gonzalo, que lo que decía hace un momento y al inicio. Cada viernes que llega y nos vemos con Gonzalo, uno dice, ¿a qué horas pasó una semana? Ah, sí, es verdad, sí, 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 sí. El Claro, tiempo pasa rápido, sí, sí. supremamente rápido, pero bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar aquí para hablar de un tema, Gonzalo, con una mirada, la mirada maravillosa de su conocimiento en relación al cielo y el infierno. Hace 8 días atrás titulamos nuestro encuentro El ego y la fama. Cuando nosotros hablamos de cielo y el infierno, eso es un estado de conciencia, es un nivel dimensional. ¿Cómo interpreta Gonzalo estos conceptos que a lo largo de los años nos han dicho que un día nos va a esperar o el cielo o el infierno? ¿Qué piensa de esto, Gonzalo? Ok. Bueno, hijo, aquí yo solo puedo ofrecer mi opinión personal, ¿no? Que es Sí, la señor. mía. Lo cual no quiere decir que pueda estar equivocado y además la ofrezco con respeto absoluto por otro tipo de opiniones que pueda haber al respecto, ¿no? Sí, señor. Vamos a ver. Tú lo has dicho muy bien al principio de la pregunta. Lo que yo creo es que tanto el cielo como el infierno, como el purgatorio, se nos ha olvidado, ¿no? Ajá. Eh, son estados de conciencia y a la vez son otras dimensiones, las dos cosas a la vez, ¿no? Es decir, cuando estamos aquí encarnados en la Tierra, estamos en lo que se llama la tercera dimensión, ¿verdad? Y que tiene tiempo, que tiene espacio, que, bueno, que todos conocemos bien porque estamos aquí viviéndola, ¿no? Y que, bueno, pues tiene sus dificultades, sus resistencias, ¿verdad? Bien. Entonces, cuando hablamos del cielo, del infierno o del purgatorio, nos estamos refiriendo, por un lado, a determinados niveles de conciencia. Ahora lo intento explicar mejor, ¿no? Y por otro lado, también nos estamos refiriendo a otras dimensiones, ¿verdad? Porque cuando el alma desencarna, ya sale de la tercera dimensión y se va a otras dimensiones, ¿no? Concretamente, otra vez más, en mi opinión, el alma se va a la décima dimensión del universo, ¿no? Porque creo que entre la cuarta dimensión y la novena dimensión son las dimensiones mentales, ¿no? Del pensamiento, que ya no son físicas, pero que son mentales. Y luego, después de eso, vienen las dimensiones de la consciencia, ¿no? Y la décima es la primera dimensión de la consciencia, que es la casa de las almas. Yo en eso coincido con lo que piensan muchos maestros espirituales al respecto, incluidos Medley, que también lo piensa así, ¿no? Bien, dicho eso, cuando yo era un chico joven, yo era católico y la doctrina de la Iglesia Católica me decía que yo cuando me moría iba a pasar un examen o un juicio, ¿no? Y que como resultado de ese examen, pues yo me iría ya al infierno, si había sido muy malo, o al purgatorio, si había sido medio bueno, pero tenía todavía cosas que corregir, o al cielo de una forma muy, muy rara, ¿no? Si había sido muy, muy bueno, ¿no? Sí. De hecho, creo que según la doctrina de la Iglesia, la única persona que ascendió directa al cielo, ¿no? Sin pasar por el purgatorio fue la Virgen María, ¿no? Más o menos. Bien. En los últimos años, los tres últimos papas, tanto Juan Pablo II como Ratzinger, Benedicto XVI, como Francisco, ya han dicho que el cielo, el infierno y el purgatorio no son lugares geográficos, ¿verdad? Sino que son niveles de consciencia, como tú decías, ¿no? Entonces, fíjate, yo creo que eso es cierto, ¿no? Que no existe el infierno como un lugar geográfico y desde luego yo no creo que sea posible
que ningún alma se condene eternamente al infierno. O sea, creo que hay almas que, usando su libertad, o en este caso mal usando su libertad, pueden rechazar a Dios, ¿no? Y pueden no querer saber nada del mundo espiritual, pueden resistirse a su crecimiento. Eso les va a producir mucho sufrimiento y entonces están en lo que llamaríamos un estado de consciencia que produce mucho sufrimiento y que podríamos llamar el infierno, ¿verdad? Luego hay almas de nivel de consciencia, digamos, medio, ¿no? Que estarían en lo que se llama el purgatorio, ¿no? O sea, es un estado donde a veces hay cosas que purificar, que corregir, que aumentar, ¿no? Que también se sufre, aunque menos que en el infierno, ¿no? Y luego ya las almas que llegan a un alto nivel de consciencia, cuando sea ese momento, pues ya estarían en lo que llamamos el cielo, ¿no? Porque el cielo es un lugar ya donde no hay sufrimiento, donde hay una felicidad permanente y bueno, yo solo equiparo a los niveles de consciencia, ¿no? Entonces, creo que el cielo, purgatorio o infierno no son lugares geográficos, desde luego, y aquí nos enfrentamos como a dos visiones distintas, ¿no? O a dos modelos distintos de cómo funciona, el alma crece, ¿no? Si perteneces a la religión católica, por ejemplo, ¿no? Pues ellos piensan que hay un alma, un cuerpo, que el alma se crea al mismo tiempo que el cuerpo, ¿verdad? Y que el alma solo tiene una experiencia de crecimiento, ¿verdad? En los mundos físicos, y luego el resto del crecimiento del alma, pues se produce en dimensiones ya no físicas, que ellos han llamado purgatorio, cielo, lo que sea, ¿no? Si perteneces a una filosofía más oriental, ¿no? Entonces crees en lo que ellos llaman la reencarnación, pero yo llamo la experiencia sucesiva del alma, porque a mí me gusta dejar claro Wow, que ese no se concepto me gusta. claro, Experiencia sucesiva del alma. claro, porque si hablas de reencarnación, puedes tener la tentación en tu cabeza de pensar que se reencarna la persona entera. No sé si me Claro. explico, ¿no? Claro. Lo que pasa es que eso no es así, o sea, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental no se reencarnan, o sea, lo que forma el ego muere con la muerte física y se disuelve, tardará más o menos, pero se disuelve. Y lo que continúa es el alma, ¿no? Entonces, el alma coge otros egos, por así decirlo, en el futuro para seguir evolucionando desde donde lo dejó. Bueno, pues tú puedes pensar cualquiera de las dos cosas. Dicho esto, al final estamos diciendo lo mismo. Lo que queremos decir, tanto los orientales como los occidentales, es que el alma sigue evolucionando después de la muerte física, ¿no? Aunque varíen los detalles. Los católicos piensan que esa evolución ya se produce en otras dimensiones y los orientales piensan que regresamos a esta dimensión, ¿verdad? Cogiendo otros cuerpos y otros egos para seguir creciendo. ¿Cuál de los dos tiene razón? Pues vamos a ver, en mi humilde opinión, en ese punto concreto, yo le doy más razón a los orientales, porque no tenemos ninguna prueba de que no haya reencarnación. Pero sí tenemos algunas pruebas, ¿vale? De que sí la hay, ¿vale? Y las pruebas de que sí la hay, pues como tú sabes muy bien en tu programa, porque has entrevistado a mucha gente, vienen fundamentalmente de dos sitios distintos. Vienen o bien de las regresiones psiquiátricas, ¿verdad? Donde la gente recuerda vidas pasadas, tal, o vienen de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Donde la gente pues experimenta, le explican que tiene que volver, que ha venido otras veces, que volverá en el futuro, bien. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, los teólogos católicos dicen que esas pruebas no son empíricas y tienen razón, porque claro, la ciencia empírica solo es la física o la química, ¿no? Sí. Pero, los filósofos de la ciencia dicen, en su gran mayoría, que podemos considerar conocimiento científico todo aquel conocimiento válido al que hemos llegado aplicando el método científico en nuestra investigación, aunque no podamos experimentar empíricamente sobre ello. Porque claro, si la ciencia tuviera que ser solo empírica, la ciencia ya habría acabado. Porque ahora lo que se está estudiando es la consciencia, la física cuántica, tal, y ahí hay muchas cosas
que no se pueden experimentar porque no tenemos aparatos suficientemente potentes para poder hacerlo, ¿no? A lo mejor en un futuro los tendremos, pero de momento no. Y entonces, pero sin embargo la ciencia sigue avanzando porque el lenguaje de la ciencia son las matemáticas y donde las matemáticas nos llevan, pues parece ser que es un conocimiento válido, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a una universidad española, me voy a encontrar esto en los edificios. Universidad de Ciencias de la Educación, Universidad de Ciencias del Derecho, Universidad de Ciencias Económicas. Claro, eso un empiricista le da un ataque al corazón, porque dice, esto no es ciencia. Ok. Lo que pasa que, insisto, la mayor parte de los filósofos de la ciencia, esto, por ejemplo, el que le interese este tema, el mejor libro que yo he encontrado sobre el tema es un libro de Ken Wilber que se llama Los tres ojos del conocimiento en español, ¿vale? En inglés se llama Eye, de ojo, to eye, ¿vale? Y donde Wilber explica muy bien por qué ciencia no es solo ciencia empírica, ¿no? Entonces, claro, fíjate que hay un punto muy importante dentro de la religión. O sea, el Papa Francisco, nada más ser nombrado Papa, sacó su primera exhortación apostólica. Creo recordar que se llama Amoris Laetitia en latín. Y en el punto 243, el Papa dice, cuando la ciencia, haciendo un buen uso de su, ¿sabes?, de su conocimiento, demuestra algo, la fe no puede contradecirlo. Evidentemente. Eso es cierto. Entonces, claro, el agua es H2O para todas las religiones, ¿vale? Bien, Claro. claro. Ahora, también dice el Papa en un segundo párrafo, tampoco puede un fiel pretender que una teoría científica no suficientemente demostrada pueda cambiar una verdad de fe. Luego, lo que estamos discutiendo aquí es si esto de las regresiones psiquiátricas o de las experiencias cercanas a la muerte, etcétera, está suficientemente demostrado o no. Y ahí tú puedes tomar la postura que tú quieras. Tú puedes decir, no está empíricamente demostrado. Pues es verdad, ¿vale? O puedes decir, hombre, está suficientemente demostrado, aunque no sea empírico, ¿vale? Claro. Ahí es donde está la discusión. Entonces, mi humilde opinión, por mi experiencia además subjetiva, yo creo que hay experiencia sucesiva del alma. Lo creo de verdad. Creo además que muchos padres de la Iglesia antiguos, por ejemplo San Agustín o San Basilio, también lo pensaban. Pero que luego, a partir del siglo V, no sé qué concilios, ¿verdad?, pues vinieron unos teólogos y dijeron, no. Es un alma, un cuerpo. Oye, pues es su opinión, perfecto. No obstante, tienen una gran dificultad los que piensan que no hay experiencia sucesiva del alma. Y la gran dificultad que tienen es explicar por qué desde el momento del nacimiento de una persona las personas tienen distintos niveles de conciencia en el alma, igual que tienen distintas personalidades o distintas genéticas, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene ese distinto nivel? O sea, ¿por qué nace un alma del nivel de Al Capone, que desde que es niño quiere robar los juguetes al otro, o un alma tipo Teresa de Calcuta, que desde que es niña sabe que no va a fundar una familia porque no puede limitar su amor a tan poca gente como personalmente me dijo, ¿no? Entonces, claro, ves que hay una enorme diferencia de nivel espiritual en el alma de uno y otro desde el momento del nacimiento. Entonces, ¿de dónde viene eso? Los católicos dicen, no, pues Dios crea unas almas más avanzadas que otras, ¿vale? Y entonces digo yo, ok, pero eso haría quebrar un refrán espiritual que todos damos por válido, ¿no?, y que es común a todas las tradiciones y que dice, como es arriba es abajo, ¿no? Y cuando tú ves aquí lo de abajo, tú ves que no hay ningún bebé que nazca con 40 kilos y barba. Claro. Todos los bebés nacen. Entonces Dios, lo normal es pensar que Dios crea todas las almas inocentes, es decir, sin información. Y que el proceso de crecimiento espiritual es ese proceso de toma de información del alma, ¿no?, que le tiene que llevar por los distintos niveles de conciencia hasta llegar a la sabiduría, ¿no? Entonces el proceso es inocencia, ignorancia más o menos grande para llegar a la sabiduría. Entonces, claro, no es lo mismo ser inocente que ser sabio. ¿Por qué? Porque el inocente es contaminable todavía, el sabio no. Entonces,
creo que es más lógico, ¿verdad? Pensar en la experiencia sucesiva del alma que lo de un alma en cuerpo, ¿no? Pero, insisto, puedo estar equivocado y respeto todas las opiniones. Pero no tiene lógica, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Que la espiritualidad es transracional, eso lo sabemos todos. Pero el que sea transracional no quiere decir que pueda ser irracional. ¿Ves? La espiritualidad incluye y trasciende la razón, no la disocia. Porque claro, igual que yo tengo en mí todo lo que tiene un perro, cuerpo físico, cuerpo, instinto y cuerpo emocional, pero le añado algo más, que es mi capacidad de razonamiento abstracto, ¿no? Pues igual, un ángel tiene todo lo que tengo yo, pero le añade algo más. ¿Me explico? Que es la capacidad intuitiva, ¿verdad? La aprehensión con H directa de la información sin pasar por el proceso secuencial. Pero cuando un ángel trasciende lo racional, no lo disocia. Claro, yo no he perdido mi instinto, yo no he perdido mi capacidad emocional, simplemente le he añadido una capacidad de razonamiento abstracto para distinguirme de los animales, ¿no? Pues un ángel, pues claro que podrá intuir, aprehender directamente la información, tendrá otros modos de percepción que nosotros ni comprendemos, pero eso no le lleva a ser irracional, o sea, tiene que respetar la razón y trascenderla, o sea, incluirla y trascenderla, no disociarla. No sé si me explico, ¿no? Sí, Entonces, pensar que Dios crea unas almas más avanzadas que otras ya desde el inicio, claro. a mí no me parece lógico, porque eso sería, o sea, para Dios todas las almas son iguales, todos sus hijos son iguales, igual que cuando yo tengo 6 hijos, no quiero más a uno que a otro, no sé si me explico, ¿no? Hombre, Sí, puedo tener distintas relaciones con uno y con otro porque tienen distintas personalidades, pero mi amor por los 6 es el mismo, ¿no? O sea, tú tienes 2 hijas, creo, ¿no? 2 hijas, sí, Dos señor. hijas. No me digas, tú quieres más a una que a la otra. No, quieres a las. Ujú. Serán distintas, cada uno te relacionarás de forma distinta con una con la otra, por sus personalidades, por la tuya, pero tu amor por las dos es el Sí, mismo, no sé si me explico, ¿no? Y no vas a hacer preferencias de una sobre preferencias de la otra, ¿no? Hombre, el amor de Dios es todavía más perfecto que el nuestro, con lo cual yo creo que Dios crea todas las almas inocentes, es decir, sin información. El alma tiene unas experiencias de crecimiento y por eso cada vez que una persona nace, pues hay ahí metida un alma más o menos avanzada que otras, porque viene de haber tenido más claro. cursos o menos. No sé si me explico, ¿no? No Sí, es que sean peores. O sea, Al Capone no es peor que Teresa de Calcuta. Al no, Capone es menos evolucionado que Teresa de Calcuta. claro, Pero lo que no, pero vamos a ver, lo que me gustaría saber es cuántas experiencias lleva ya el alma de Teresa de Calcuta, claro, cómo será Al Capone cuando lleve las mismas experiencias que ella. claro, Y entonces ahí los podremos comparar. Ahora no. claro. Es Eso, lo que usted siempre nos ha dicho, Gonzalo, de las almas viejas y las almas jóvenes, el claro, comportamiento, evidente. La comprensión la que te lleva comprensión. a un comportamiento o otro, claro. ¿Entiendes? Entonces, esa es mi opinión, Cristian. ¿Puedo estar equivocado? Puedo estar equivocado. ¿Respeto las opiniones de todo el mundo? Por supuesto. Pero parece ser que todos los datos científicos que tenemos hasta la fecha, aún reconociendo por mi parte que no es ciencia empírica, ¿eh? Pero es ciencia, en definitiva, todos los datos científicos que tenemos hasta el momento están más a favor de la experiencia sucesiva que en contra. ¿Ves? Claro, Y desde luego, ninguna persona que ha tenido experiencia cercana a la muerte o que ha tenido regresiones o que ha tenido experiencias místicas, sí, ninguna ha dicho que el infierno es eterno. Porque fíjate, el problema que yo tengo con la idea de la condenación eterna al infierno es que si Dios es amor y Dios es todopoderoso y omnisciente, el amor siempre se impone. Se sí, tardará más, tardará menos, pero no puede ser que el amor falle. ¿Me explico? Entonces, porque claro, si no, no sería amor. Entonces, que Dios cree a hijos suyos sabiendo que se van a condenar. O sea, tú tendrías una hija si supieras que esa hija que vas a tener se va a condenar eternamente al no, infierno. Yo no. no, yo tampoco. Preferiría no tenerla. Claro, Claro, claro.
Entonces, yo creo que es verdad que las almas humanas por primera vez tienen libertad, cosa que los animales no tienen, porque los animales responden más a su instinto y a su emoción que a una verdadera libertad, ¿no? Pero los seres humanos tenemos libertad y podemos mal usar esa libertad y rechazar a Dios o rechazar el Sí. mundo espiritual. Pero eso, en mi opinión, es en todo caso temporal. Llegará un momento en que el amor se imponga, ¿me entiendes? Incluso ese alma que está rechazando a Dios deje de rechazarlo, ¿no? Es mi comprensión del tema, Cristian. Insisto, puedo estar equivocado. No, pues yo veo, lo veo igual y que con las experiencias que hemos tenido en el canal, Gonzalo, pues ratifican eso que usted está diciendo, personas que han vivido los encuentros cercanos a la muerte, pero hay unas anécdotas muy importantes que se las quiero Sí, compartir, sí, sí, sí. que creo que enriquecen esta conversación que estamos teniendo y es, recuerdo la historia de un abogado colombiano, Sí. vive un encuentro cercano a la muerte, pero vive un proceso muy lindo que lo he tenido con varios testimonios, este es el que recuerdo en este momento, es en el momento, en el instante, Gonzalo, en que le pasan toda la vida, Sí, claro, sí, sí, sí. le pasan toda la vida, y él mencionó en su momento, eso es el infierno. El Ya, día que uno se da cuenta, todas las cosas que uno ha hecho, el claro. dolor que ha hecho que otro ser humano sienta a través de las acciones que tenemos. Ujú, Entonces, cuando uno mira algo como esto, uno diría, bueno, sabemos que el cielo o el infierno no son lugares geográficos, claro. no son lugares que existen, que uno murió, entonces usted va para allá y usted va para allá. Eso no existe. No, Pero sí el nivel de conciencia, Gonzalo, nos permite a nosotros vivir en esta encarnación claro. un cielo o Sin un duda, infierno. sin duda, sin Por duda. eso hace 8 días hablábamos del ego, ¿no? Entonces cuando uno dice ego, ego sinónimo miedo, miedo significa una vida en caos, una vida en discusión, Sí, pero el cielo sería una vida sin perturbación. claro, claro. Pero eso, como tú bien dices, depende del nivel de conciencia, no Claro. depende de otra cosa, ¿no? Efectivamente, yo te he visto en tu propio canal y en otros canales Sí, muchas entrevistas de experiencias cercanas a la muerte y he visto que casi todas ellas incluyen esta idea de la revisión, ¿no? sí, De la vida, pero es verdad que eso lo incluyen, en mi opinión, en todas, porque tú tienes que evaluar, ¿verdad?, dónde estás, qué has aprendido, qué no has aprendido, qué has hecho, qué no has hecho, para luego seguir evolucionando, ¿no? Pero como tú bien dices, no es que cuando pase ese examen particular, ¿no?, de tu vida te digan, bueno, como usted ha hecho muchas barbaridades, usted para el infierno. sí, No, simplemente tomas conciencia de las barbaridades que has hecho, sí, las comprendes y te dispones a seguir aprendiendo para dejar de hacerlas, ¿no? Es verdad que en otras experiencias cercanas a la muerte que he visto en tu canal, insisto, algunas otras fuera de tu sí, canal, sí, sí hay personas que hablan de haber ido a un mundo oscuro donde había sí, sombras, es verdad, pero no sí, han estado ahí eternamente. O sea, ya ha llegado un momento antes después que lo han sacado. No sé si me explico, o sea, que ha salido, sí, ¿no? Entonces, yo lo que no sé es si hay una dimensión espiritual más negativa, más fea, más... Eso no lo sé. Lo que sí sé, o creo saber, es que aunque tengas esa experiencia durante un tiempo, no estás eternamente ahí. Antes o después la luz te lleva. No sé si me explico, ¿no? Y es mi opinión, insisto, puedo estar sí. equivocado, pero es mi opinión, ¿no? Gonzalo, sumado a lo que usted está diciendo, hace unos días atrás Mm, tuve a un terapeuta de su país maravilloso, mm, Emilio Sánchez, estuvo con nosotros compartiendo. Y ha vivido, pues lógicamente, muchas experiencias en esas regresiones a vidas pasadas. mm, Y ha sido maravilloso, pero me llamó muchísimo la atención algo que él hace. mm, Y es que en el momento que la persona revive una vida pasada en la cual está trascendiendo o muriendo, él le pregunta a las personas cuál es el pensamiento que tiene en ese momento. Y él lo que ha descubierto, que me gustó mucho, y es que cuando la persona tiene un pensamiento como este, Gonzalo, lo que hice jamás me lo van a perdonar. mm, Esto nadie jamás me lo va a perdonar. Hay personas que van con una creencia final a que algo les está esperando, ya, sea el cielo o el infierno, como querramos nosotros llamarlo,
pero que esa creencia o ese pensamiento en el momento de la trascendencia marca un desarrollo espiritual diferente, porque también lo va comprobando vida tras vida con la persona, que hace que las experiencias sean distintas, Gonzalo. Es posible, no me extrañaría nada. Yo, al final, lo lógico, mira, al final todo es energía informada, energía más Sí, información. Vamos a usar la lógica, ¿no? O sea, sí, energía esa es. informada. Entonces, la energía vibra más rápido o vibra más lento. Entonces, yo creo que cada uno vamos a esa dimensión que tiene la misma vibración que nuestra energía. Es como un corcho en el mar, ¿no? Que flota en el mar, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso tiene que tener una relación con la dimensión a la que vamos después del muerto, porque claro, supongo que no irán a la misma dimensión el alma de Al Capone que la de Teresa de Calcuta, porque la vibración es distinta, ¿no? Dicho eso, eh, hijo, tendremos que comprobarlo cuando todos nos muramos, ¿no? Sí, Y el, tal, el pero tema es que después no lo recordamos, pero, pero sí lo comprobamos. claro, entonces es verdad que el sistema de creencias es parte de tu comprensión espiritual, pero mira, cuando una persona piensa esto no me lo puede perdonar alguien, es que no ha comprendido qué es el amor. Entonces, claro, esa creencia le puede limitar, ¿no? Vamos a ver. El amor perdona todo antes de que ocurra. Entonces, no es una cuestión de si nos van a perdonar o no nos van a perdonar. Recuerdo que, como ya vamos ya por la entrevista 41, creo, 41, sí. 41, en alguna anterior hablamos del perdón, ¿no? Y decíamos que hay dos tipos de perdón. Está el perdón superficial o el perdón egoico, que yo le llamo, ¿no? Que funciona más o menos así. Por ejemplo, yo puedo pensar, uy, Cristian me ha hecho una guarrada, cosa que no me has hecho jamás ni me harás, pero yo puedo pensar, Cristian me ha hecho una guarrada. Por lo tanto, yo que me considero superior, decido perdonarle, que significa decido no retaliar, ¿verdad? De alguna manera. Y ese perdón es superficial por dos razones. Primero, porque no ha comprendido todavía el orden del universo. Y segundo, porque puede ser selectivo, porque puedo decidir perdonar a Pedro, pero no a Juan, o perdonar esta situación y no aquella, ¿vale? Bien. Sin embargo, el perdón profundo es el que comprende que ni Cristian, ni Pedro, ni Juan me han hecho nunca nada. Que el que me ha hecho todo es Dios. Explico que usa unos instrumentos para que me pase lo que a mí me tiene que pasar debido a mi necesidad de crecimiento espiritual, Sí, no la de otro, ¿no? Entonces, como nadie me hace nada nunca, no tengo nada que perdonar. claro, Claro, si tuviera que enfadarme con alguien, tendría que ser con Dios, ¿no? Pero claro, ¿cómo me voy a enfadar con Dios cuando todo lo que Él hace lo hace por amor y para que yo crezca claro. y para que yo tal? Con lo cual, no tengo con quién enfadarme, ¿ves? Y al no tener con quién enfadarme, entre comillas, no tengo que perdonar. Entonces, el amor comprende que todo lo que ocurre ocurre por amor y que todas las almas estamos en un proceso de crecimiento y que lo que nos ocurre lo decide la conciencia, ¿verdad? A través de las leyes universales y que depende de nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué más da que esto me lo haya hecho Juan Pérez o Miguel? El caso es que me lo ha hecho el universo, usando el instrumento que sea el que tiene que usar para que yo viva esa experiencia. Ese es el perdón profundo. Por lo tanto, el amor nunca, o sea, siempre perdona incondicionalmente, igual que ama incondicionalmente. Fíjate a Jesús, cuando le preguntaron los apóstoles en el Evangelio cuántas veces teníamos que perdonar. Y le decía pues, San Pedro, maestro, tenemos que perdonar 7 veces. Y Jesús contesta, 70 veces 7. No sé, digo, ¿no? O sea, el perdón es una comprensión espiritual. O sea, el perdón es darte cuenta de que nadie te ha hecho nada. Entonces, fíjate, un ser humano todavía está en un nivel evolutivo, digamos, medio bajo en el universo, ¿no? Hombre, estamos por encima de los animales, por encima de las plantas, pero por debajo de las civilizaciones avanzadas, de los seres no físicos, de los maestros, de los ángeles. Por lo tanto, el ser humano no tiene perfecta libertad ni perfecto conocimiento para rechazar a Dios, ¿no? Entonces, aunque en una vida rechacemos a Dios,
Esto es como si mi nieto de 3 años mañana rompe la vajilla. Hombre, yo no le puedo castigar eternamente por haber roto una vajilla, porque cuando tenía 3 años y rompió la vajilla, no tenía el discernimiento ni la capacidad de controlarse, ni el conocimiento como podemos tener tú y yo ahora para no romper una vajilla, Claro. tontamente, ¿no? Entonces, claro, el castigo al infierno eterno podría ser proporcional o proporcionado para que una persona con libertad total y sabiduría total rechazase a Dios, pero que eso no es posible. Porque como te dijo San Pablo, una vez descubierto el reino interior, te liberarás del sufrimiento del pecado y de la muerte. Claro. Con lo cual, esa capacidad de rechazar a Dios solo existe en la época que yo llamo personal o egoica. No existe en la preegoica o prepersonal y no existe en la transpersonal, ¿verdad? Con lo cual, ¿cómo puede haber un castigo eterno ante un error o un pecado hecho con conocimiento y libertad imperfecta? Claro. Esto hay que explicarlo de otra manera. Gonzalo, y aquí donde se suma algo. Cuando nosotros logramos comprender que no hay nada que perdonar, Claro, que no hay nadie que perdonar, claro, aparece un perdón que sí es muy importante, creería yo, y es el aprender a perdonarme a mí mismo por haber creado mi propio nivel de sufrimiento, por haber creado ese nivel de juzgar al otro que condenándolo me condenaba yo también a claro, sufrir. O sea, claro. ahí aparece esa maravillosa reflexión de darme cuenta que si no tengo nada que perdonar, sí tengo que perdonarme a mí. Fíjate, qué bien lo que dices es absolutamente cierto. Fíjate que esto yo lo relacionaría, Cristian, con el mandato evangélico de amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, si tienes que amar al prójimo como a ti mismo, tienes que, por lo tanto, perdonar al prójimo como a ti mismo, porque tú también eres el prójimo para otro. Claro. Entonces, las cosas, iba a decir las cosas malas, pero no son, más que No, malas son las cosas no alineadas con la ley del amor que hayamos hecho nosotros en la vida, también eran necesarias para experiencias de otros, igual que las cosas no alineadas con el amor que otros hacen con nosotros en la vida, son necesarias para nuestro crecimiento. sí, Entonces, tú no puedes amarte a ti mismo si no te perdonas a ti mismo. Y no puedes amar a los demás y perdonar a los demás si no aprendes a amarte a ti mismo y a perdonarte a ti mismo también. Porque al final todos somos uno y por lo tanto todos somos el prójimo de alguien, ¿no? Y todos somos hijos de Dios. Y estamos aquí creciendo juntos y a lo mejor esa, entre comillas, guarrada que yo te echo a ti, por ejemplo, en sí, esta vida, es un pacto de almas tuyo y mío, claro, que yo claro. te la haga para que tú aprendas algo. Entonces, por eso digo que el perdón es automático. Entonces, fíjate, en esto hemos tenido unas ideas de Dios que yo rechazo. Yo, vamos a ver, yo no rechazo a Dios en absoluto. Vamos, yo sé que No, Dios existe, eso lo tengo lo he clarísimo. experimentado, como dice siempre Gonzalo. Sí, Totalmente. O sea, no tengo la más mínima duda. Ahora bien, lo que rechazo es una idea antropomórfica de Dios que nos han vendido, ¿no? Esto es lo que rechazo. Dios se pone triste, Dios se pone así, contento, sí, Dios se venga, sí, Dios te castiga. Todo eso es falso. sí. No es nada de eso. Mira, para yo poder castigar, para yo poder vengarme, para yo poderme triste o contento, tengo que La, tener ego, tengo que tener la ego. ira, la ira de Dios, como La dice. ira de Dios, pero ¿cómo es la ira de Dios? Mire usted, si Dios es Dios y es amor, el amor nunca castiga. El amor siempre enseña, pero no castiga. Mira, estoy seguro, cuando tus hijas eran pequeñas, alguna trastada hicieron, como todos los niños pequeños. Yo tengo 6 y estoy harto de Sí. trastadas. Muy bien. Y 18 nietos para acabar de completar. Que bueno, ahora 18 y medio, porque ¡Ay! tengo el 19 en el horno. ¡Qué bien! Felicitaciones, qué alegría. Esto no sé dónde va a acabar, hijo, pero bueno, el caso, el caso es que cuando mis hijos eran pequeños, claro que yo alguna vez les castigué, pero ese castigo no tenía una intención de castigo por mi parte, tenía una intención de enseñanza. Claro.
Yo lo que quería era enseñarles, no vengarme o castigarles. Claro. No, mis hijos no habían ofendido. ¿Cómo va a ofender a mí un nieto de 3 años? ¿Cómo me va a ofender? O sea, otra cosa es que yo tenga que enseñar a mi nieto a que no se tiran los cristales al suelo, no se los vasos al suelo. Y si tira 3, pues le tendré que decir, mira, vete a esa esquina 5 minutos, piensa un poco en los vasos, luego vienes y hablamos. Pero ese castigo es un castigo, no, es una experiencia, es una enseñanza. Mira, esta anécdota la cuento mucho en algunas conferencias mías. Una vez estaba yo comiendo con mi hijo mayor. Mi hijo mayor tiene ahora 43, 44 años y tiene 5 hijos, ¿vale? Y entonces, una vez estaba yo comiendo con él y con sus 5 hijos, y entonces él, a uno de sus hijos, le castigó un momento a otra habitación porque había hecho una trastada. Y entonces, cuando ya vuelve, le digo, oye, ya, yo no voy a desautorizar a mi hijo delante de sus hijos nunca, como es lógico. Pero ya a solas él y yo le dije, hombre, coño, no castigues tanto a los niños por estas cosas que se les pueden explicar, porque no te vas a pasar la vida castigándoles, ¿no? Y entonces me dice mi hijo a mí, papá, es que tú siempre has sido un padre muy dialogante, cosa que te agradecemos. Dice, pero si nos hubieras castigado un poco más cuando éramos pequeños, tampoco hubiera pasado nada, me dice mi hijo, ¿vale? Y entonces yo le contesto, pero serás desgraciado, le digo, cuando tenías 9 años y te castigaba, te cogías unos enfados morrocotudos. Solo ahora que tienes 44 años y puedes ver el asunto desde otro punto de vista distinto al de cuando tenías 8, ¿no? Es que puedes valorar el valor de esos castigos y por eso me dices, ¿por qué no me castigaste más? ¿No? A los 8 años jamás me hubieras dicho castígame más. ¿Bien? Okay. Claro. Entonces, cuando nosotros morimos y el alma se desprende del cuerpo, lo que el alma más va a valorar son esos castigos, ¿no?, entre comillas, del universo, que son las situaciones difíciles, el karma, lo que el universo nos trae, para que podamos crecer, comprender las consecuencias de nuestros actos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando el alma se da cuenta que no eran castigos, eran oportunidades de aprendizaje. ¿Ves? Entonces, el amor no castiga. Esto de que Dios te castiga eternamente al infierno es una barbaridad. Claro. El amor no puede castigar. El amor enseña. Entonces, esto como cuando nosotros mandamos a una persona a la cárcel, el derecho penal siempre dice que el objetivo de mandar a una persona a la cárcel es, por un lado, proteger a la sociedad, de que esa persona no haga más crímenes, pero por otro lado también es la reeducación del individuo. Aunque luego en las cárceles eso no se haga bien y no ocurra y lo que tú quieras, pero el principio del derecho penal es la reeducación del individuo. Si Dios nos castigara eternamente al infierno, Dios estaría diciendo que somos irrecuperables. O sea, que no hay ninguna intención de enseñarnos, de cambiarnos, de mejorarnos, es solo castigarnos. Porque si hubiera una intención de mejorarnos, de transformarnos, de lo que sea, pues antes o después se conseguiría y saldríamos del infierno, no sería eterno, como la gente sale de la cárcel pasado la condena. No sé si me explico, ¿no? Bien. Entonces, por eso digo que el pensar en un infierno eterno es no comprender qué es el amor. Claro, o sea, que no son compatibles las dos cosas. O sea, que o hablas de amor o hablas de infierno eterno. O hablas de amor o hablas de castigo a un infierno eterno. Pero no es compatible que el amor no reeduque a la gente. Pero, coño, si nosotros somos seres humanos imperfectos, lo tenemos en el derecho penal, ¿cómo no lo va a tener Dios en el amor, no? Claro. Entonces, yo eso no puedo, no me parece lógico. No, claro. Pero aquí hay algo, Gonzalo, bueno, muchas cosas de las que nos está compartiendo hoy que son maravillosas. Es fundamental para poder empezar a vivir diferente y es ese cambio de creencia del Dios castigador. Claro. O sea, porque cuando uno escucha tantas cosas en la calle, Dios, cuando sucede algo en la vida de la persona, sí, es que Dios me está castigando. No. No, es que la ira de Dios. Nada. Ni ira ni castigo. En todo caso, Dios te está enseñando. Por eso existe el karma. Claro. Pero el karma es pedagógico, no es castigador. Claro. Por ejemplo, ¿tú has castigado alguna vez a tus hijas? Estoy seguro. No hay ningún padre que no haya castigado alguna vez
a sus hijos pequeños. Ahora, ¿tú eres un padre castigador? No. No. Tú eres un padre amoroso que quieres lo mejor para tus hijas, que incluye que cuando eran pequeñas las tenías que castigar un poco para que se eduquen bien. Pero no eres un padre castigador, eres un padre amoroso. Aunque uses el castigo de vez en cuando como herramienta pedagógica para tus hijas, Claro. ¿verdad? Entonces, Dios es amor. ¿Nos castiga de vez en cuando? Hombre, si al karma le llamas castigo, sí. Porque, pero mira, Sí. incluso para controlar la conducta, para que la gente deje de hacer cosas negativas, no hace falta que les amenaces con las penas del infierno eterno. Pero si eso no se lo ha creído nunca nadie en el fondo, y a nadie le ha impedido de matar o de violar o de robar la amenaza del infierno, simplemente aunque esa gente comprenda que si matan serán matados, que si violan serán violados, o sea, que comprendan el karma, eso Claro, va a controlar mucho más la claro, conducta de la gente que ninguna amenaza, claro. un castigo eterno Sí, estoy de acuerdo, Gonzalo. y que además es muy lejana. Claro. Por ejemplo, no, Pero aquí hay algo que es importante sumarlo, Gonzalo, y es que quien mata, quien viola, quien roba, soy yo. claro, Entonces yo simplemente asumo la responsabilidad de algo que es producto de mis acciones, pero ahora tengo que compensarlo o repararlo por la ley universal, claro, esas leyes creadas por Dios claro, que nos permiten cometer errores, pero también aprender de esos errores para evolucionar. sin duda, Entonces, ¿a quién juzgo yo o a quién le atribuyo lo que me está pasando cuando soy yo el único creador de la realidad que estoy viviendo? claro, a nadie, nada más que a ti mismo, a tu necesidad de crecimiento, Claro, claro, y entonces no hay más problema, ¿ves? Ahora, yo ahora he comprendido el karma profundamente, te aseguro que a la hora de cometer ninguna acción que esté no alineada con la ley del amor, el pensar en el karma me frena mucho más que el pensar en el infierno. a mí me pasa lo mismo, Gonzalo. Claro, porque además si piensas en el infierno y luego te dicen, no, pero usted se confiesa, se le perdona el pecado, y digo, ah, pues mira, yo mañana voy a matar a este que me apetece, luego me arrepiento, Sí, pero es que me arrepienta, no me arrepienta, se me perdona el pecado, no se me perdona el pecado, yo no me libro del karma. claro. Eso lo hay que saber. O dicho de otra manera, a lo mejor para poder perdonarnos el pecado de haber matado a otro, el universo lo hace matándonos a nosotros en otra vida o en otro tal, o sea, lo que sea. Pero no, o sea, el karma, para mí, la comprensión de cómo funciona el karma, es un freno a mi conducta mucho mayor que la amenaza de un infierno eterno del que ni me creo ni me he creído nunca y además del que me puedo librar con una Sí. confesión o lo que sea, ¿no? Es decir, no, es mejor, A mí eso me ha transformado la vida, Gonzalo. sin duda, claro, claro, Eso, claro. eso. Eso que usted acaba de decir, cualquier acción o cualquier momento, cualquier situación, yo digo, wow, ¿cuáles son las consecuencias de algo si yo hiciera esto o aquello? Pues yo voy a tener que compensarlo. Sin Y si duda, voy a tener que compensarlo, como para qué creo para mi vida algo por lo claro. cual voy a tener que responder. Pues no lo hago, pero usted dice hace un momento atrás una creencia que aquí en mi país lo decimos de esta manera, Gonzalo. Aquí se dice, el que peca y reza empata. Así se dice acá, Eso es, el que peca y reza empata. Es decir, usted sí, fue y robó y va a la iglesia, pide perdón y ya, se acabó. no, Eso sería tan fácil, ¿cierto? Pero resulta que el karma, sí, claro, ¿cierto? Que es el resultado de unas acciones, pues ahí sí queda la anotación pendiente para que sin un duda, día yo tenga que reparar ese sin error duda, cometido. sin duda, sin duda. Tendrás que vivir en tus carnes lo que tú hiciste a otros. Eso es parte del karma. Pero mira, lo que tenemos que comprender, y esto hay muy poca gente que lo comprenda, ¿no? Porque fíjate que hay mucha gente que comprende que las leyes universales rigen la creación, ¿no? De alguna manera se administran la creación. Eso es verdad. Sí, Pero lo que no comprende mucha gente es que esas mismas leyes universales no solo rigen la creación, sino que rigen el proceso de comprensión de la creación por parte de los hijos de Dios también. Y de ahí viene el karma. ¿Ves? El claro. karma es parte de la ley universal porque el karma rige no solo el funcionamiento de la creación, es decir, qué ocurre, qué no ocurre,
las leyes universales, digo, ¿no? Sino que además las leyes universales rigen los procesos de comprensión de los hijos de Dios de la creación. No sé si me explico. Y entonces, comprendiendo esa segunda parte de las leyes, es cuando tienes claro lo que tú estás diciendo. Claro. Claro. Es que ahí donde uno simplemente, como usted utiliza una palabra que me gusta mucho, Gonzalo, y eso lo podríamos llamarlo como la lógica espiritual, Claro, claro. ¿cierto? La lógica espiritual, acción, reacción, acción, consecuencia, y todo tiene esto. Cuando yo empiezo a mirarlo, usted nos decía hace mucho tiempo atrás algo que es maravilloso, y que nos demoramos más tiempo en llegar allá. Ujú, Uno no debería dejar de hacer algo porque le va a pasar algo, sino claro. dejar de hacer algo por el amor, por la ley del amor, Sin duda, ¿cierto? sin Que duda. usted nos lo decía hace Sí, tal sí, vez 5, 6 o 7 meses atrás, porque ya sí, vamos para el año. sí, Entonces, que sí. es una maravilla y que celebro con el alma cada encuentro que tenemos. Entonces, uno diría, por amor al otro, que es por Claro, amor a mí, claro. yo no debería hacer nada en contra de alguien, pero esa parte se nos olvida. Bueno, hijo, Pero cuando uno piensa, lo que yo le voy a hacer al otro, voy a tener que compensarlo yo, ahí sí le ponemos atención y decimos, sin duda, como sin para duda. qué voy a crear para mi vida algo que en esta vida o en la siguiente voy a tener que compensar para corregir el error cometido. Ahí ya nos frenamos mucho más. Sin duda. Evidente. Lo que pasa, hijo, que vamos a ver, la comprensión espiritual que pueda tener una persona depende de su nivel de conciencia. Entonces, a mayor nivel de conciencia, mayor comprensión espiritual. Entonces, hay cosas que no se comprenden hasta que no llegas a ese nivel de conciencia. De la misma manera que un niño de 3 años, pues todavía no va a aprender álgebra y tiene que esperar a tener 13 para poder comprender el álgebra, ¿no? A los 3 años un niño está en párvulo jugando a la plastilina, pintando las paredes o lo que sea, ¿no? Entonces, este proceso, ¿no?, de comprensión de la creación también está hecho por Dios, hay que respetarlo, pero estas comprensiones espirituales de las que tú hablas, es normal que muy poca gente pueda tenerlas, Sí, porque muy poca gente está en COU. No sé si me explico, ¿no? Y muchos sí, estamos en párvulos o en bachillerato medio o en lo que sea, y no es culpa nuestra. Es igual que el bachillerato de la Tierra lleva 7 años o lo que sea en hacerlo, porque nadie absorbe toda esa información en un año, ¿no? Pues también en el proceso espiritual nos hacen falta muchas experiencias, ¿verdad? Para poder comprenderlo todo, porque nadie en una vida, ¿verdad?, puede dar esos saltos, ¿no? De ser Al Capone sí, a ser Teresa Calcuta. sí, Eso no se ha visto nunca en una vida. Pues se cierto, habla del caso de cierto. San Pablo. Alguna excepción puede haber porque como el Sí, universo todo es posible, todo es pues posible, sí. claro, Dios puede hacer lo que quiera. Y es bueno que de vez en cuando las reglas tengan excepciones para que nos muestren el poder de Dios sobre todo, ¿no? Pero salvo muy pocas excepciones, normalmente la gente lleva muchas vidas para pasar de Al Capone a Teresa de Calcuta, ¿no? Entonces, eso es así. Y entonces, bueno, tenemos que comprenderlo y comprender esto nos da paz, sin más. Oye, Claro. sabemos que todos acabaremos haciendo el proceso. Es verdad que igual que unos tardan más en acabar el bachillerato que otros, porque algunos repiten cursos y otros no y tal, es verdad que unas almas tardarán más que otras en hacer el camino, ¿verdad? Pero todas lo harán. O no serían Sí, hijas de Dios, porque además te voy a dar el argumento definitivo, en mi opinión, ¿vale? sí, Mira, siempre hablamos de que tenemos 4 cuerpos, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, que tradicionalmente hemos llamado alma. Pero además de los 4 cuerpos, todos los seres creados tienen en el alma algo que a mí no me gusta llamarlo el quinto cuerpo, porque verás, a las tradiciones espirituales sí lo han llamado el quinto cuerpo, igual que han llamado santa indiferencia a la transensibilidad. Pero no me gusta llamarlo el quinto cuerpo, porque ese quinto cuerpo, entre comillas, que tenemos, no está individualizado, es común para todos. Es la imagen divina o la esencia divina, ¿verdad?, que llevamos todos en el alma. Entonces, la esencia, si no lleváramos la esencia o la imagen divina en el alma no viviría. Y si el alma no vive, no da vida a los demás cuerpos, ¿verdad? Porque el ánima significa en latín, alma en latín es anima, que es lo que anima la materia, ¿no? Pero ¿quién anima al alma?
Claro. Esa es la esencia divina. Así como el alma es individual, tu alma es individual, mi alma es individual, y por eso podemos hablar del alma como un cuerpo, igual que mi cuerpo es individual y el tuyo también, ¿verdad? El físico. Sin embargo, la esencia divina es común para todos, pero la esencia divina, en definitiva, es Dios. Por eso Dios está presente en todo lo que hay. Ahora yo te pregunto, ¿Dios se va a condenar a sí mismo eternamente al infierno? No, Porque claro, si condena a mi alma al infierno eterno, claro, ¿qué pasa con la esencia divina que está dentro del alma? ¿También se va al infierno eterno? claro, Entonces, que no me parece lógico, ¿verdad? Entonces, claro, claro. te digo, la espiritualidad no puede reducirse a la lógica. Digamos, la lógica no puede explicar toda la espiritualidad, Sí, está por encima de la lógica. Pero el hecho de que la espiritualidad esté por encima de la lógica no quiere decir que la sí, espiritualidad pueda saltarse la lógica. No sé si me explico, ¿no? claro. La incluye y la trasciende, no la disocia, porque si no sería una patología, ¿verdad? Sí, Entonces, el crecimiento es holónico, ya si quieres un día hablaremos también de lo que son los holones, ¿no? El crecimiento es holónico, por lo tanto, holárquico, y quiere decir que lo superior no niega lo inferior, lo trasciende, pero no lo niega. Por ejemplo, la iluminación no niega el ego, lo trasciende, pero no lo niega. Un iluminado puede seguir hablando contigo, ¿no? Puede usar el lenguaje, puede hacer una sí, ecuación matemática, ¿no? Pero está iluminado por encima de eso, pero no en vez de eso. O sea, la razón sigue disponible para un iluminado. No sé si me... sí. Aunque la haya trascendido, pero no la ha eliminado. Porque claro, si eliminamos el ego, no morimos. Nos morimos, claro. El ego se trasciende, pero no Sí, se elimina. Pues lo mismo pasa con la espiritualidad. La espiritualidad trasciende la razón, pero no la elimina. claro. Sigue Estaba estando pensando, disponible, sigue estando disponible. sí, estaba pensando en esas ideas que van llegando aquí cuando estamos conversando con Gonzalo, que llegan muchas como preguntas o aportes o comentarios, Gonzalo. Es la misma idea que nosotros hemos tenido de Dios y el diablo. Claro, claro, Porque es que cuando nosotros pensamos, es que es una cosa bastante interesante con esa lógica espiritual que usted le está dando a esto, Gonzalo, que me parece maravilloso, es como pensar que Dios está compitiendo para ganarle al diablo. Claro, y eso es lo que, claro, y uno se ríe de eso. a ver, por- ¿quién ha creado al diablo? claro, ese Claro, es un tema porque uno siempre escucha, ¿no? No, se lo va, o sea, creamos un imaginario en sí, el cual colocamos, así como colocamos el infierno para la condenación, sí, sí. creamos a Dios en competencia con el diablo. Entonces, dos fuerzas que Ah, pensamos que son iguales, no, peleando y no, luchando. vamos a Eso ver. es una cosa Sobre el que no diablo, cabe. sobre el diablo hay dos ideas diferentes, ¿verdad? Sí, La primera idea es esta, y viene de las tradiciones occidentales, ¿no? Y otra vez más del cristianismo, del catolicismo. Prefiero llamarlo catolicismo, porque el cristianismo son muchas, desde los católicos, los protestantes, los sí, muchas ortodoxos, vertientes, sí. hay muchas. Mientras que el catolicismo es el catolicismo. Bueno, la Iglesia Católica explica la existencia del diablo más o menos así. El diablo era un arcángel que en un acto de soberbia se rebeló contra Dios y entonces intentó entorpecer todo el plan de Dios, porque quería ser otro Dios. ¿Vale? Esa es la explicación de la Iglesia Católica, que yo respeto, que a lo mejor tienen razón, ¿vale? Pero si tienen razón, van en contra de lo que dijo San Pablo, que es un padre de la Iglesia, y esto es lo que a mí me vuela la cabeza, ¿no? Entonces, Claro, San Pablo dijo, el descubrimiento del reino de Dios, que es lo mismo que decir la iluminación, ¿verdad? Te liberará del sufrimiento, del pecado y de la muerte. Un ángel o un arcángel están iluminados o no serían arcángeles. ¿Vale? sí, Luego, ¿cómo puede un arcángel iluminado rebelarse contra Dios? Yo no lo comprendo. Porque para poder rebelarte tienes que tener ego. ¿Me explico? Si ya no claro, tienes ego, ¿dónde te rebelas? Bien.
Pero, insisto, respeto todas las opiniones y todas las cosas que pueden tener razón. Hay otra segunda manera de entender lo del diablo, ¿ves? ¿Qué es esta otra? Que lo ven así algunas otras tradiciones. Vamos a ver, la creación necesita ser administrada, ¿vale? Y la creación, hay tres funciones en la creación, que es la creación misma, la administración de la creación y la pedagogía de los hijos de Dios en la creación. Entonces, Lucifer significa el que trae la luz, ¿vale? O sea, Lucifer, en esta otra visión, sería un arcángel bueno, como todos los demás arcángeles, pero es el que está encargado de nuestra evolución. Y es el que está encargado de ponernos todas las circunstancias difíciles, de saber las tentaciones, los errores, los no sé qué, para que vayamos aprendiendo y creciendo. Es otra manera de mirar. Que cada uno adopte la que él quiera. Dicho eso, incluso si aceptamos, ¿verdad? Aceptamos que el diablo existe como nos lo cuenta la Iglesia Católica, si un arcángel que se ha rebelado contra Dios y que se dedica a dificultar el crecimiento de todo el mundo y a ir en contra de la ley del amor, entonces lo que sugiero que hagamos ante eso es una cosa muy sencilla, que es esta: desactivémoslo contra nosotros. ¿Y cuál es la manera de desactivar al demonio? Ámalo. No digo que lo tengas cariño, ¿ves? Si es un arcángel revelado, digo que lo ames. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Quién ha creado el demonio? Dios, ¿no? ¿Dios es amor? Sí. ¿Dios ama todo lo creado? Sí. Sí. Luego, por lo tanto, Dios ama al demonio también. No puede no amarlo, porque Dios es amor. Pero como yo tengo que parecerme a Dios lo más posible, con mi crecimiento espiritual, tengo que unir mi voluntad a la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo tengo que amar todo lo que Dios ame. ¿Vale? Dicho eso, el amor no es idiota. Y por lo tanto, si el demonio es un ángel revelado, no sé qué, que quiere hacer el mal y tal, claro que tengo que tener prudencia contra el demonio, pero no miedo. Claro. ¿Vale? Porque el demonio entonces no puede hacerme nada que Dios no quiera. Y si Dios quiere que el demonio me haga algo para que yo tenga que crecer, pues qué más me da que me lo haga el demonio que Pepito, que fulanito, que otro instrumento que Dios use. Pero el demonio no puede hacerme nada que Dios no quiera. A Dios no se le va la creación de las manos. Y desde luego Dios no se sorprende, porque en Dios no hay secuencia, porque está fuera del tiempo. Y por lo tanto, insisto, a mí el demonio me trae sin cuidado. Es decir, que existe de una manera, perfecto. Que existe de otra, perfecto. Yo, si el demonio es un ser malvado que quiere hacer daño, tengo que ser prudente, porque si no sería idiota. ¿Vale? Pero yo no le tengo miedo al demonio porque sé que el demonio no puede hacerme nada que Dios no quiera. Y si Dios quiere que a mí me ocurra algo para mi crecimiento, ¿qué más me da a mí el instrumento que use? Que sea el demonio, que un extraterrestre, que Pepito Pérez o que un tigre. No sé si me entiendes. Con lo cual, igual que tengo prudencia con los tigres, Claro. que no miedo, tengo prudencia con el demonio. Pero prudencia es una cosa y miedo es otra. Claro. ¿Entiendes? Y todo lo que tú ames, le estás quitando a ese algo la oportunidad de dañar. No sé si me entiendes. Gonzalo, y eso que yo le decía hace un momento atrás, que me gustaría que usted lo ampliara un poco, Sí, el hecho de imaginar sí, sí. que nosotros lleguemos a un punto de imaginar de que el diablo con el mismo poder de Dios, Sí, ¿no? no, O sea, solamente como para poder uno imaginar eso, porque eso es lo que la gente se imagina, no, que es que Dios eso y el nunca, diablo están nunca. compitiendo, ¿no? Sí, Que nada, están nada. compitiendo a ver quién gana. No, Ese es el imaginario que tenemos ya, todavía en pero estos tiempos. eso sí que es una, con perdón, y que espero que Sí, todo el mundo me perdone, eso sí, es sí, una sí. tontería. Es decir, tú Ajá. puedes pensar que el demonio es un arcángel que se ha rebelado contra Dios, que lo que quiere es crear el mal, dificultar los procesos evolutivos del amor. Todo eso lo puedes pensar. Pero lo que no puedes pensar es que el demonio tiene el mismo poder que tiene Dios, Claro. porque Dios es un ser increado y el demonio es un ser creado.
ahí hay una inmensa diferencia, Hombre, claro. claro. Entonces, eso sí no lo admito. ¿Me explico? O sea, Claro. admito cualquier idea que la gente pueda tener sobre el demonio. La única que no admito es que alguien me diga que el demonio tiene el mismo poder que Dios, porque eso es como decirme que no, que hay dos dioses, uno bueno y uno malo. Claro, claro, claro. Bueno, pues ahí tenemos un tema para trabajar juntos, para ampliarlo, porque estamos en estos tiempos maravillosos de apertura y tenemos la bendición de que Gonzalo esté con nosotros para poder quitar de nuestra mente esos miedos, Sí, ese terrorismo que hemos tenido durante tanto tiempo, porque ha habido terrorismo espiritual a lo largo de toda esta, de la historia de la humanidad, ¿no? Si usted hace esto, esto, y entonces lo está esperando esto. yo Aquí más hay que un llamado. terrorismo lo llamo confusión espiritual. Ok, una confusión espiritual. Lo único cierto cuando yo utilizo el término terrorismo, Gonzalo, es porque se ha vivido lleno de miedo. Claro, Yo vivo en un país que amo, que me sí, siento muy honrado de vivir aquí, muy orgulloso de ser colombiano, de vivir en una tierra donde tenemos dificultades y sí, donde hay terrorismo de otro tipo, ¿cierto? Y hay miedo, en algunos sectores hay miedo. Y entonces por eso trato de utilizar este término como para decir el miedo que nos han impregnado a nosotros cuando nos dicen si nos equivocamos lo está esperando el diablo y entonces el diablo tiene una lanza con 3 puntas aquí y arderá el infierno donde usted entrará y jamás saldrá. Esos son imaginarios que pareciera sí, sí, que uno diría en los tiempos de hoy, ¿eso ha cambiado? No, no ha cambiado mucho. Seguimos hablando de la misma manera, seguimos comportándonos de la misma manera y cuando nos vamos en esa trascendencia, Gonzalo, con ese pensamiento de que lo que me está esperando es eso que durante tanto tiempo he creído, pues ahí hay cosas que hay que revisar, porque diría yo, no estaría siendo amoroso con claro. mi vida, ni entendiendo realmente a qué vine, pero si Dios nos lo permite, tendremos el tiempo de seguir conversando de este tema, mi querido Gonzalo, Gracias. porque escucharlo siempre será una bendición para todos nosotros. Y bueno, aquí estoy leyendo tantos mensajes que le envían desde tantas partes del mundo, muchísimas personas, pero se lo voy a colocar aquí en pantalla solamente así de manera rápida. Muchas gracias, dice esta presentación, hay que escucharla muchas veces. Bueno, desde Argentina, muchas gracias. María Iglesias desde España, que es una persona muy querida por nosotros. Nos han mentido tanto las religiones, miles de gracias. O sea, son cientos y cientos de mensajes. Y yo aprovecho, antes de despedirnos, de decirles a todas las personas que nos están viendo, aquellos que no están recibiendo los mensajes a su WhatsApp o a su Telegram, escriban ese número y nosotros les vamos a enviar todas las invitaciones, como también la lista de reproducción de los 41 encuentros con Gonzalo Rodríguez Fraile. Los invito a que ahorren tiempo y no se compren una agenda, sino dos, porque con una, porque yo ya he comprado como 5 y yo no hago sino arreglar y arreglar y arreglar y vamos aprendiendo y en ese estudio que es maravilloso y que Gonzalo nos permite y que el universo y Dios nos permite estar aquí todos juntos, estamos avanzando y cada vez que asumimos la responsabilidad. Hay muchas cosas que nos ha dicho Gonzalo hoy, pero le anoto una, Gonzalo, que me gusta mucho. Me encanta cuando usted dice, yo respeto lo Claro, que dicen, claro, pero yo pienso. claro. Y ese respeto por mí mismo es muy importante, porque hay personas que le dicen a uno, Gonzalo, es que yo no creo en tal cosa. ¿Por qué? Porque yo soy católico y el católico no cree en eso. Y yo les pregunto amorosamente, ¿pero usted qué piensa? Porque estos tiempos son para aprender a pensar. Sí, Los otros pasados era para aprender a repetir y que alguien pensara por todos. sí, Pero sí. el tiempo de hoy es aprender a pensar y eso significa responsabilidad con mi crecimiento. ¿Qué piensa de eso, Gonzalo? No, no, que vamos a ver, absolutamente. Yo creo que es muy cómoda también la postura de que otros piensen por mí Claro. y yo, claro. No, porque al final, si otros piensan por mí, yo no he hecho el proceso que tengo que hacer para... Es mejor que yo piense mal, ya lo corregiré, que no piense. No sé si me explico, ¿no? Claro. Porque, claro, Al menos eso es de uno. Así pensar mal, pero al menos es la conclusión de uno. exacto. Entonces, fíjate, yo lo que pasa es que creo que lo que tampoco creo es que tengamos que estar, como a veces hay gente que está enfadada, ¿no? Es que me han engañado, es que me han... No, mire usted, todo el mundo ha hecho lo mejor que ha podido. Sí. No creo que cuando una persona te dice, oye, que te vas a condenar al infierno, realmente lo que está pensando el a este le voy a meter miedo, le voy a fastidiar. No, Sí, no. está diciendo lo que él piensa.
No siempre digo lo que a él le han enseñado o lo que él cree que ocurre, aunque no tenga razón, ¿no? Entonces, igual que hay que respetar las opiniones de los demás, ¿verdad? También hay que respetar las intenciones de los demás. Yo Sí, estoy seguro, yo por ejemplo, llevo contigo 41 entrevistas, ¿no? sí, Estoy seguro que habré cometido más de un error en las 41 entrevistas que hemos tenido, porque nadie es infalible. ¿Sabes lo que quiero decir? Y seguro que me he equivocado en algunas cosas, pero he dicho siempre lo, lo mejor que he podido, ¿no? sí. Imagínate que alguien está escuchando estas conferencias dentro de 200 años, ¿no? Donde sabremos mucho más y la gente dirá, pero el imbécil de Gonzalo, mira lo que me he equivocado. Claro, hijo, pero he hecho lo mejor que he podido. No sé si me explico. Sí, 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 Entonces, yo que también creo, cuando los demás nos dicen cosas equivocadas, es que somos correspondientes con escucharlas, ¿verdad? No culpemos a los demás. Las cierto. personas que han explicado el infierno como lo han explicado, o que han explicado el pecado, lo que sea mal explicado, es que tampoco tenían, yo creo, ¿no? La intención de hacerlo mal, ¿no? Y jorobar a la gente. Yo creo que nos han Sí, dicho lo mejor que pensaban, no sé si me explico, en cada momento, producto también de su cultura, de su enseñanza, y no hay que enfadarse con ellos. Es más, si no fuera necesario que hubieran cometido esos errores, no hubiera ocurrido. No sé si me entiendes. Es que claro. hasta para poder evolucionar, a veces hay que comprender el error, ¿verdad? Y Sí, luego seguir subiendo, ¿no? Entonces, si no sí, hay comprensión de un error previo, no hay evolución. Por lo así tanto, es. yo creo que todos tenemos que estar contentos, tranquilos. Nos han enseñado lo mejor posible. Yo enseño a mis hijos lo mejor posible. Y dentro de 200 años estoy seguro que otro enseñará mucho mejor que yo porque habrá Sí, aprendido muchas más cosas. Tampoco es culpa mía. No sé si me explico, ¿no? O sea, sí. No, y es lo mismo que nosotros hemos, todos tranquilos, ¿sabes? sí, lo mismo que nosotros hemos vivido, Gonzalo. Por eso, cuando, cuando nosotros hoy, como me acuerdo la conversación que usted tuvo con su hijo, que usted le recordaba cuando tenía 8 años o 44, Sí. pues todos hemos hecho lo mismo. Hombre, claro, Todos, o claro, sea, unos como instituciones, claro. otros como individuos, como nosotros, que cuando miramos atrás y uno dice, Señor, yo qué torpeza cometí aquí. ¿Fue con intención? No, no fue con intención. Eso es lo que yo mejor tenía para dar. Eso es lo que yo creía que era, Claro, claro. ¿cierto? Entonces, pues todo Ahora, está bien. ahora lo harías mejor, ¿no? ¿Qué hace 20 Claro, años? Pues claro. coño, dale gracias a Dios. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Digamos Claro, que y eso, esa anotación que usted hace hoy somos es muy importante. ¿no? Porque claro, o sea, que Es muy importante tenerla muy presente. No condenemos a nada, ni a nadie, ni a instituciones, ni a nada, porque han hecho lo mejor que han podido. he Y podido. nosotros, pues estábamos en el nivel también perfecto para escuchar lo que tenemos que escuchar. Alguien diría, ¿hoy se necesitan todavía las religiones? Sí, Sí, claro. claro, Porque hay hay personas que todavía las necesitan y niveles que está está bien. ahí, necesita que otros piensen por ellos porque Claro, no pueden pensar por sí mismos, su así nivel de es. conciencia no le da para eso. Claro. Pero no O son no le culpables. interesa, Gonzalo, o no Pero le bueno, interesa. entre otras cosas porque no tienen el Sí, suficiente nivel de conciencia que le despierta el interés. claro, Claro, claro. Hay pero gente no que son dice, no, culpables. Oye, sí, igual que a un niño de 3 años no le interesa un teorema de física todavía. Claro, le llegará interesa, el momento. ¿no? O lo que sea, ¿no? Sí, sí, Es normal, sí, pero de verdad tenemos que en esto también dejar de culpar a los demás y a que me han enseñado mal o bien. En fin, no sí, señor, nos han enseñado lo mejor que han podido. sí, Menos mal que vamos evolucionando y ahora podemos enseñar un poco mejor. Y así dentro de es. 200 años, estos vídeos que tú y yo estamos teniendo, los maestros espirituales de entonces dirán, ah, pero mira, si estaban hablando de cosas de párvulos. Sí, cierto. Sí, oye, oye, Claro, van a decir, ¿no sabían eso? no sé, claro, claro. Fíjate, hay un teólogo muy famoso, uno de los Sí, mejores teólogos del siglo pasado, ¿no? Que se sí, llamaba Karl Rahner. Lo puedes encontrar en Google, sí, en YouTube, ¿no? Y Karl Rahner tiene una frase buenísima, ¿no? Karl sí, Rahner una vez dijo, los ángeles se partirían de risa de escuchar nuestras disquisiciones intelectuales claro, sobre teología. claro, claro. Entonces, estamos haciendo lo mejor que Lo podemos. mejor que podemos, sí. Claro, y entonces imagínate que mañana, dentro de 50 años, se descubre algo que yo no sabía, ¿verdad? Y la gente ve los vídeos, oye, el imbécil de Gonzalo, mira qué mal nos enseñó y tal. Pues sí, hija,
pero era lo que se sabía en ese momento, no sé si me entiendes, ¿no? Pero, hay algo que también es un pero, creo que es importante, Gonzalo, y es que por más equivocado que fuera, sirvió para avanzar. Porque Hombre, si claro. nosotros miramos los premios Nobel, Claro. ¿cierto? Muchos premios Nobel que han recibido el premio en su momento hace Sí. 50 años eran por verdades que no son ciertas hoy. Claro, Pero en claro. su momento eran verdades y fueron Sí, premios Nobel. sí, claro. Y es porque ahí íbamos, Claro, ese es el proceso. Yo creo que todos vamos en ese paso a paso que es maravilloso. Mi así amigo es. del alma, muchísimas gracias, Dios le bendiga. Hoy ha sido un encuentro maravilloso, como siempre, porque todos los encuentros con Gonzalo son maravillosos. Hay unos que tienen una energía más alta que otros, como hoy. Y los invito a todos ustedes que están conectados con nosotros, más de 1,300 casi estuvimos, casi 1,400 personas en vivo. Los invito a que ustedes compartan esto con sus amigos, con familiares. Yo los invito a algo. Yo respeto el libre albedrío, por supuesto, y lo digo, lo que voy a decir con la mejor intención, así en 200 años me digan, ¿y este señor qué dijo en ese momento? Pero los quiero invitar a que animar a otras personas amorosamente, sin ningún tipo de presión, ni mucho menos. La mejor manera de animar es un cambio de vida y un comportamiento que la gente diga, wow, este tipo era así y ahora lo veo así. ¿Qué está haciendo? Ay, es que yo escucho a Gonzalo Rodríguez Fraile. ¿Quién es ese señor? Venga, mire, aquí está. Los invito a que amorosamente invitemos a otras personas a acompañarnos en estos encuentros. Yo tengo un sueño del alma, un propósito del alma, y es un día poder tener miles y miles y miles de personas conectadas con nosotros en este encuentro con Gonzalo. No se trata de que sean miles para sentirnos mejor, no, ni mucho menos, sino que sean miles para saber que juntos podemos ir transformando cada vez más eso que nosotros llamamos sufrimiento y podamos heredar a las siguientes generaciones un mundo más amoroso, más amable, por lo menos con más comprensión espiritual. Y siento que ese es el propósito de lo que estamos haciendo. Mi amigo del alma, Dios le bendiga. Muchísimas gracias por todo. Como siempre, muy agradecidos y muy honrados de tenerlo con nosotros los viernes. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo. A todos un inmenso abrazo, muchísimas gracias. Quienes no reciben los mensajes por Telegram o WhatsApp, escriban ese número. Nosotros les enviamos la lista de reproducción de Gonzalo y las invitaciones que vamos teniendo día tras día en este canal para todos ustedes. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y me despido como siempre recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Hoy es el mejor día de tu vida.